traición a la patria. Ayer, anteayer, se sostuvo que hubo una especie de filtración del documento que llegó a diferentes medios de comunicación. ¿No fue eso como un globo de ensayo a ver más o menos qué recepción había por ahí, como hubo tantas opiniones en contra de juristas de todas las tendencias, en el sentido que no había sido bien traído esa infracción, o bien traída esa infracción calificada como traición a la patria, por eso ustedes la retiraron? Buenos días, Jimmy. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Un Café con JJ. Nosotros, cuando se hizo la elaboración del informe, las conclusiones y las recomendaciones, que no sabemos cómo se filtró el documento, de ninguna manera era un globo de ensayo, pero le voy a decir de lo que yo creo, de lo que yo tengo certezas, más allá de lo que haya ocurrido el día de ayer en la votación. Después de lo que se ha recabado tanto en las comparecencias también como en la información que se ha remitido a la comisión que investigaba el caso Encuentro Gran Padrino, le puedo decir mi apreciación, más allá de lo que diga cualquier constitucionalista y penalista que muchas veces leen el derecho o leen la ley a conveniencia o se inventan leguleyadas para querer salvar al presidente de la República, Guillermo Lasso. Para nosotros, y lo digo para mí como legisladora, el presidente de la República, Guillermo Lasso, es responsable político por un presunto delito de traición a la patria. ¿Y por qué lo sostengo? Por varios motivos. El primero, porque él tuvo conocimiento del informe que alertó sobre la penetración de la mafia albanesa en el Estado y no cumplió con su deber de combatirlo con una política de seguridad. Segundo, porque Kiyosaki Ciencia permitió la penetración de la operación de la mafia albanesa en las instituciones del Estado. Y tercero, en las palabras del primer mandatario, en sus propias palabras, en la justificación incluso de la consulta popular, su negligencia permitió que el narco corrompa instituciones públicas y políticas del Estado. Y hay que confrontar lo que dice la Constitución de la República, lo que efectivamente pasa en el territorio. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que en este momento están imponiendo las mafias en todo el país. La Constitución, por ejemplo, le digo, establece que existe la libre movilidad, que es lo que pasa en la provincia de Esmeralda. Vamos a ver lo que pasa en Esmeralda, la realidad de la gente que vive ahí. Se encierran sus negocios a partir de las 4 de la tarde por miedo. En esas condiciones, por ocultar un informe tan grave como la mafia albanesa, como la penetración del narcotráfico en nuestro país, el haber permitido el archivo de esa investigación, que es real, que no es falsa, que incluso Fiscalía General del Estado nos notificó que existen 11 cuerpos con 1.109 fojas. ¿Acaso eso no es afectar contra la seguridad del Estado? ¿Acaso eso no es incluso traicionar a la patria? La misma Constitución garantiza la educación de nuestros niños. Sin embargo, el titular hace muchos meses en varios medios de comunicación es que la mafia albanesa genera escuela de niños sicarios. El ocultar el informe, poner en riesgo la seguridad del Estado, no es traicionar a la patria, es gravísimo. La ley incluso establece las circunstancias en las que se debe pagar impuestos. Pero los grupos mafiosos han decretado un impuesto ilegal, abusivo, desproporcionado, como son las vacunas. Ignorar el informe solo porque ahí está su gran cuñado, el señor Danilo Carrera Gruet, no es atentar contra la seguridad del Estado. Hemos visto que se han escandalizado los penalistas, los constitucionalistas, pero ellos no viven, Jimmy, la realidad. La realidad de barrios como Puzulí en Quito, la realidad de barrios de Nueva Prosperina en Guayaquil, la realidad en barrios como los de mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, la Che Guevara, la Cristo Vive, entre otros barrios, o lo que sucede en Esmeraldas. Si el enemigo, y ahí quiero concluir esta idea, el enemigo no es solo, cuando hablamos de traición a la patria, que existen en el artículo 353, hay 15 numerales. Nosotros invocábamos el numeral 7. El enemigo no es solamente un país externo o una invasión de tropas. En los territorios más pobres, el enemigo son las mafias. El conflicto, la preocupación, porque existe una invasión y un control de estos grupos mafiosos. Y el 353, numeral 7, claramente establece que existe en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y cuando el enemigo penetra dentro de la sociedad civil y atenta contra la seguridad de esta sociedad civil. Ya, ahora, asambleísta, pero ¿qué responde usted, por ejemplo, cuando el presidente, ministros, sostienen que en los últimos 2 años, un poquito más de años,
Ecuador ha batido todos los récords de capturas de droga, de cargamentos que van con destino a diferentes países, ¿no? ¿Qué responde usted ante esto que también los medios a los que usted se refiere también hacen referencia de ese dato? Mire, el presidente de la República le engaña al país. La mafia y el narcotráfico ha cooptado el Estado. Y no es lo que dice el presidente de la República, esa no es la realidad. El informe que nosotros hemos preparado y que será debatido el sábado en la Asamblea Nacional hace alusión a la no información sobre una circunstancia que ha repercutido en la sociedad, que ha puesto en riesgo la seguridad de los ecuatorianos. ¿Y cuál es la circunstancia? El avance del narcotráfico. Cuando le digo que la mafia ha cooptado el Estado, en esta estructura existe que se cooptó y se evidencia el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Aduanas, el Ministerio del Interior, incluso el propio Ban Ecuador. El presidente ocultó un informe que él tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 a las 3:40 de la tarde, que no solo lo dice la comisión en las investigaciones, no solo lo han dicho los comparecientes, así también lo dijo su aliado, el legislador Fernando Villavicencio, en otro informe paralelo que él ha presentado. Lo cierto es que si usted revisa la realidad que en este momento atraviesa el país, la inseguridad nos ha ganado la batalla, el narcotráfico nos ha ganado la batalla, la mafia se ha instalado en suelo ecuatoriano y estamos camino a ser un narcoestado. Así que lo que el presidente dice es totalmente un engaño y una mentira que los ecuatorianos ya no le creen. Por eso, nuestras motivaciones para recomendar que se dé paso a un juicio político, de acuerdo a lo que establece el 129, número 1, número 2, esto es atentar contra la seguridad del Estado y contra la administración pública, es porque el país necesita un baño de verdad. Al presidente se le dijo, asista a la comisión, diga su verdad, presente sus pruebas de descargo. Lamentablemente nunca lo quiso hacer. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Buenos días. Buenos días. El numeral 7 del artículo 353 dice: no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Entendiendo esto, ustedes se acogen al hecho que dice el asambleísta Villavicencio